Muy bien, vamos a continuar con el libro de Gálatas. La semana pasada continuamos con el capítulo 4, primeros 7 versículos. Hoy vamos a continuar con el resto del capítulo, versículos 8 al 20 de Gálatas capítulo 4. Pero antes de iniciar, vamos a iniciar con nuestro repaso de lo que llevamos del libro de Gálatas. Entonces, si no te sabes las respuestas, todas aparecen ahí atrás. Entonces está muy sencillo, todos podemos contestar. Y vemos que el libro de Gálatas fue escrito a un grupo de cristianos que vivían en Galacia, que la mayoría de ellos que componían la iglesia no eran judíos, eran romanos o de otras nacionalidades, pero en su mayoría romanos. Pablo les manda esta carta y la parte básica de esta carta decía: alterar el evangelio es lo mismo que invalidar el evangelio. ¿Qué es esto? Que cualquiera, lo dijo en otra carta, cualquiera que viene y cambia cualquiera de estas palabras del evangelio, que le quiere agregar, necesita ser salvo, está bien creer en Jesús, pero también necesitas algo más, invalida el evangelio. Entonces habla de la pureza del evangelio que nos fue entregado a través de Cristo. Hemos visto que la base del evangelio descansa en dos realidades principales. Estas realidades no pueden ser alteradas. La primera: tú y yo somos pecadores. Soy pecador y no puedo hacer nada para salvarme. ¿Qué es esto? Por más mandas que haga, por más cosas que yo, por más bien que me porte, es imposible que yo sea salvo. No hay nada que tú y yo podamos hacer. No importa que regalemos todo nuestro dinero, que dediquemos nuestra vida a los pobres, que dediquemos, no importa qué tan piadoso sea, si no está Cristo de por medio. Ese es el evangelio. Somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y lo segundo es que yo soy salvo nada más por creer. Soy salvo por creer en la obra de Cristo, y todos decimos y nada más. Para si no se lo sabías, cada vez que yo le hago así es y nada más. Entonces somos salvos por la obra de Cristo y nada más. Es lo único que nos salva. Entonces Gálatas lo deja bien claro. El mensaje del evangelio es que tú eres salvo por la gracia, por medio de la obra en Cristo y nada más. Somos salvos por fe, por creer en la obra redentora de Cristo. Después vimos más adelante, capítulo 2, hablando de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el momento donde tú te encuentras con Cristo y Él te purifica y te limpia. Justificación es esencialmente lo mismo a purificación, a limpieza, a estar puro. Un cristiano, ¿cómo es justificado? Es justificado solo por fe, porque el cristiano recibe la purificación o perdón de sus pecados por creer en la obra de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, pónganme el Picasso que hice después. Perfecto. Vemos que el libro de Gálatas se basa en estos dos principios. Los primeros capítulos hablan de que somos justificados por la fe. ¿Qué es esto? Tú vienes de una vida escabrosa, allá son piedras y un camino feo, y tú llegas, te encuentras con Cristo, crees en la obra redentora de Cristo, y en ese momento ocurre tu justificación delante del Padre. Este no es la carrera total, es el inicio de un caminar por Cristo. Entonces, la justificación por Cristo es como iniciamos nuestra relación con Cristo, pero el cristiano vive su vida caminando, viviendo por la fe.
Entonces el cristiano, su vida, el que cree en Cristo, su vida se basa en dar paso a paso en obediencia a Cristo. Ahora, ese también le llaman santificación. Debemos de entender algo. ¿Cuántos cabezones y cabezonas hay aquí? No levanten la mano, yo ya los vi, ¿sí? Pero aquí hay uno. Aquí hay uno que de repente va caminando y sabe que es salvo, justificado por la gracia y por creer en Cristo solamente. Pero a veces voy caminando y hago cosas incorrectas que lastiman el corazón de Dios. Esto no quiere decir que yo pierdo mi salvación, simplemente pónganme la que sigue. La vida cristiana, esto debe de resonar en tu espíritu día a día. La vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento. O sea, constantemente me estoy realineando. ¿A dónde? Estoy enfocado en hacer todo de acuerdo con la verdad del evangelio. Toda tu vida hasta que te encuentres con Él. El cristianismo es caminar, y si me empiezo a enchocar, el Espíritu Santo me habla y me realineo a su palabra. Aquel que no se realinea y empieza a caminar y a caminar, quizá nunca estuvo dentro del camino. Quizá le gustaban los conceptos del cristianismo. Era alguien que decía, está padre, yo quiero que mis hijos crezcan aquí, pero nunca hubo un encuentro de justificación con el Padre. Después iniciamos la semana pasada, pónganme la que sigue, y hablamos que Pablo empieza el capítulo hablando de que hay un antes y un después. Pablo da una explicación que si quieres verla, ve el estudio de la semana pasada, pero les llama menores de edad. Y dice, cuando eran esclavos, pero en Cristo es como si Dios nos hace ahora hijos herederos. ¿Qué es esto? Que antes éramos hijos, pero no teníamos nada de autoridad. En Cristo Él nos hace hijos, dice la Biblia, adoptados. Él nos adopta y ahora esa herencia nos da la autoridad. Pónganme la que sigue, en pocas palabras. Cuando yo soy salvo, Dios me quita mi pecado, me limpia, me perdona, pero es como una moneda de dos caras. No nomás me limpia y me perdona, sino que el otro lado de la cara es que también me transfiere los derechos y privilegios de hijo. Entonces no nomás soy salvo y perdonado, sino que ahora soy un hijo de Dios, heredero por adopción con su autoridad. Entonces, en Cristo yo soy perdonado. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo soy hijo, hija de Dios, somos adoptados y somos herederos. Hasta ahí vamos, ¿está bien? Entonces vamos a continuar con el versículo 8. Este es un resumen que hago cada semana, porque quiero que se te quede bien grabado. Gálatas es una advertencia. Fíjate bien. Es una advertencia para aquellos que están caminando con Cristo, no se conviertan en legalistas. Y ahorita espero podértelo explicar un poquito mejor. Es una advertencia para cada seguidor de Cristo de que no se convierta en una persona, en un cristiano legalista. ¿Qué son cristianos legalistas? Son cristianos que conocen la palabra de Dios, pero no hay amor y no hay gracia. ¿Qué es esto? Tendemos a aplicar y a fijarnos en la letra, pero no en el espíritu. Y fíjate, versículo 8, dice así: antes, empieza a ser otra vez un comparativo. Cuando no conocían a Dios, lo llama como antes. Los primeros versículos lo llaman a que eran niños. Dice, y esclavos, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses.
Espérenme tantito. Ya me dio calor. Calma. Dice, antes éramos esclavos. ¿Estamos claros hasta ahí? Éramos esclavos porque no conocíamos a Dios. ¿Eran esclavos qué? En Galacia eran esclavos a algunos dioses que se creían dioses. Volvemos a repasar. La iglesia en Galacia, la mayoría eran no judíos y adoraban ídolos. Estos ídolos los provocaban libertinaje. ¿Qué es esto? Inmoralidad sexual. Para agradar a estos dioses hacían una gran cantidad de cosas, de entre ellas inmoralidad sexual y libertinaje. Y entonces Pablo lo que les está diciendo y les dice, recuerden cómo eran antes de encontrar a Cristo. Esto es una clave bien importante. No se trata de presumir quién eras antes de encontrar a Cristo, porque entonces hay gente que habla más de lo malo que era antes y yo dudaría que hayas encontrado a Cristo. Pero es bueno de repente visitar nuestro pasado y recordar cómo estaba nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Pablo les dice, recuerden antes de encontrar a Cristo. Vuelvan a recuperar la perspectiva de hacia dónde iban antes de encontrarse con Cristo. Esto debe de ser algo que nos golpee el corazón y nuestra mente. ¿Dónde estarías hoy si no estuviera Cristo en tu vida? ¿Dónde estaría tu matrimonio? ¿Dónde estarían tus hijos? Luego Pablo en el siguiente versículo hace esta comparación y dice, pero ahora que conocen a Dios, y luego hace una corrección, no, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Pablo comienza diciendo, antes, recuerden lo que eran sin Cristo, dice, pero ahora que han conocido a Dios, o más bien dicho, porque a veces nos ponemos medallas que no nos corresponden. Ahora que Dios nos conoce a nosotros, dice la Biblia que Él nos atrae con lazos de amor. Entonces, en pocas palabras, fíjate bien, este es el centro de todos estos versículos. Pablo nos presenta 3 estados del hombre. ¿Cuántos estados? 3, pónganme la que sigue. Nos presenta el que no conoce a Dios, el que éramos antes de conocer a Dios. Y dice Pablo que era un ¿qué? Un esclavo. Pero después de conocer a Dios, según los primeros versículos de Gálatas 4, dice que ahora somos hijos. Entonces la semana pasada vimos el previo esclavo, ahora hijo, pero ahora Pablo presenta una tercera opción que se desarrolla de ser un hijo que ama al padre, se desarrolla un hijo que ama la religión o la religiosidad. ¿Estás conmigo? Es una evolución que Pablo comienza a presentar. Y tú me puedes decir, no, eso, ¿cómo eso? Jesús habló de esto. ¿Me permiten enseñarles? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos presenta estos 3 estados del hombre en una de las historias más conocidas por cristianos y no cristianos. Es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo nos dice que había un padre que representa a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Había un padre y este padre tenía 2 hijos. El mayor de los hijos vivía en casa. Al vivir en casa quiere decir que estaba con Dios. El padre lo conocía. Estamos hablando del hijo que ama al padre o que debería de amar al padre. Dice, tenía 2 hijos. Uno, el mayor, vivía en casa, servía al papá. Fíjate lo que hacía, servía al padre. Ya era mayor de edad, entonces él era heredero. Él podía disfrutar del dinero del padre. Tenía autoridad porque dice que manejaba asuntos de la casa y era moralmente, se sentía superior. Ese era el hijo mayor. El menor, que está representado como si no conociera a Dios, dice que era menor de edad, pero en cuanto cumplió la mayoría de edad,
y dejó de ser alguien que no tenía pertenencias. Dice que pidió su dinero y se fue y lo gastó. Decidió desperdiciar su herencia. Se abandonó a la inmoralidad, se abandonó a la inmundicia, a los juegos de suerte, etcétera, etcétera. El caso es que tenía el padre dos hijos, uno moral y uno inmoral. ¿Cierto o falso? Uno en casa y uno fuera de casa, ¿verdad que sí? Ambos, pónganme la que sigue. Otra. Ambos, ahí está. Ambos querían el control de la riqueza del padre, pero tenía un detalle: no amaban al padre. De acuerdo a la historia que Jesús mismo está contando, eran dos hijos, uno que lo conocía y uno que no lo conocía, pero aún el que estaba en casa no amaba al padre, amaba la riqueza del padre. Y es lo mismo que está Pablo diciendo. Hay muchos que son hijos y están en casa, pero no aman al padre. Aman la riqueza del padre y el bienestar que puede traer a tu casa, a tu persona, a quien eres. Pero la realidad es que no aman al padre. En el proceso que estamos, el hijo mayor lo representa el hijo que está caído al centro. No amaba al padre, amaba la religión, amaba la riqueza que ofrecía, y el otro hijo era el hijo menor que estaba perdido. Pero dice la historia que el hijo menor, entrando en razón, volvió al padre. ¿Y qué es lo que hizo? Él regresó a casa. El padre lo encontró, lo abrazó, se encontró con la gracia, lo vistió, le dio anillo, hizo una fiesta en su honor y lo metió a la casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el hijo menor pasó a ser el hijo que amaba al padre porque le había perdonado mucho. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que sucedió con el hijo mayor? Ya tiene a los dos hijos en casa. ¿Qué sucedió con el hijo mayor? Se enojó, porque para él no era importante el amor de su padre y que su padre estaba feliz, que el hijo perdido había regresado. A él le importaba la riqueza que él estaba perdiendo y ahora tenía que compartir. Este es el ejemplo de la religiosidad. El hijo mayor, fíjate bien, estando en casa, vivía en la esclavitud de la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es cuando yo pongo los ritos, cuando yo pongo las maneras por encima del amor a los demás. A esta casa, a este lugar, a mí como pastor, me han criticado antes porque teníamos pintado de negro, después porque apagábamos las luces. Hubo un tiempo que echamos humo y nos dijeron que parecía antro. Hasta yo los regañé porque falló la máquina. Lo que no saben es que falló la máquina. Tenían años con humo y ni cuenta se habían dado. Y ese día que falló se nos llenó así todo. Puedes estar en casa y no amar al Padre, fijarte y preocuparte más por lo que pierdes. Fíjate bien esto: fallar en reconocer que el valor de seguir a Dios no está en lo que recibimos de Él, sino en que Él me conoce y puedo relacionarme yo con Él. Ahí está el valor. El valor de ser cristiano es cuando yo fallo en ser un buen cristiano, cuando empiezo a enfocarme en lo que puedo recibir de Él y no en el hecho de que Él me conoce, de que Él me ama. A veces hay personas que empiezan a sobresalir en la iglesia y hay otras personas que les incomoda que cierta persona sobresalga. Y eso termina robándonos. A todos aquí nos está pasando. Ahorita me están haciendo todos cara de santidad. No, yo nunca lo he sentido. Mira, yo lo he sentido. Yo a veces digo, quieren más a Efraín que a mí. Está mal. Todos lo hemos sentido, ¿no es cierto?
Y es ahí cuando fallamos a entender que el verdadero valor de seguir a Jesús es lo que Pablo está diciendo. No es en lo que Él me da o recibo de Él, está en que Él me conoce. Grábate esto: si tú creíste con fe, tú le entregaste tu vida, Él te conoce. Qué poderoso es eso. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, Él te conoce. Y lo más increíble es que te permite conocerle. Ahora, yo puedo conocer a Arturo Venturi. Yo puedo conocer a Arturo. Él se llama Arturo. Pero no te vayas, para nosotros conocer es como si ustedes lo ven ahí y yo le pregunto, ¿cómo es Arturo? No, pues lentes negros. Trae lentes negros, le soplé la respuesta porque estaba ya asustada. ¿Qué más qué más ves en Arturo? Es joven. Es joven, sí. Y más si lo comparas conmigo, entonces me van a ir para acá. ¿Qué más? ¿Qué más ven en Arturo? ¿Es guapo? ¿Qué más? Está delgado. Hijo, si me va a hacer para acá. ¿Qué más? Tiene bonitos dientes, tiene bonita sonrisa. ¿Qué más? Tiene el pelo lacio. ¿Cuántos años tendrá? 15, muy bien, gracias Arturo. Ya tienes club de fans en la iglesia. Podemos decir que conocemos a Arturo. En nuestros términos mexicanos, ahora cuando veas a Arturo pasar por la iglesia, ahí les Arturo. Si un día lo ves en el Esbart, vas a decir Arturo. ¿Verdad que sí? Porque ya conocemos a quién. Eres famoso ya, por lo menos aquí conocemos a Arturo. Pero en la Biblia conocer no es eso. Conocer, cuando se utiliza el término en el griego original que dice conocer, que utilizan aquí, que es conocido por el Padre, tiene que ver con una relación personal e íntima con la persona o con Dios. Realmente, ni yo, que conozco a Arturo desde hace un par de años, un año y medio, conozco a Arturo. Pero ¿sabes quién lo conoce? Sus papás. Porque todos los días están ahí en su casa, tienen una relación íntima con él. ¿Saben cuando deja los calcetines tirados afuera del baño? Nosotros no, ¿verdad que no? Pero tu papá sabe. Claro que sí sabe. Entonces, ¿quién aquí conoce a Arturo? Sus papás. En la Biblia eso es conocer. Escúchame bien esto, porque esto puede cambiar tu vida. Dios te conoce a ti íntimamente. La pregunta es, ¿hay en tu corazón realmente un anhelo de tú conocerle a Él? Porque pónganme los 3 cabezas que están ahí. Eso es lo que hace la diferencia entre ser un hijo que ama al Padre y uno que ama la religión o alguien que sigue esclavizado. Tenemos que ser esos hijos que amamos conocer al Padre como el Padre nos conoce a nosotros. Ese es el reto de cualquier hijo de Dios. Dice, pero ahora, dice el versículo 9, ahora que ustedes conocen a Dios, ¿qué les está diciendo a los Gálatas? Ustedes han tenido experiencias íntimas con Dios. O más bien que Dios los conoce a ustedes. O sea, Dios es el que primero los agarró. Les hace una pregunta durísima. Les dice, ¿cómo es que después de que Dios los conoce y ustedes han tenido una experiencia íntima con Él, cómo es que quieren regresar a lo que hacían antes? A principios ineficaces y sin valor. Y luego dice, ¿quieren volver a ser esclavos de ellos? En una sala como esta hay personas que fueron libres de una gran cantidad de situaciones terribles, desde inmoralidad sexual, no dudo asesinato,
no dudo robo, no dudo tantas cosas, porque sin Cristo somos capaces de hacer cosas terribles. Y Pablo no está diciendo quieren volver a la inmoralidad, pero está diciendo muchos de ustedes están tomando decisiones diarias que los están acercando a ese lugar del que Dios los sacó. Les dice, ¿cómo es que quieren? Yo me lo imagino a Pablo pegándose. No lo puedo creer. Pues ¿dónde estabas? He conocido matrimonios que Dios saca de la perdición, del camino al divorcio. Y cuando uno de ellos se entrega a Cristo, la otra persona se molesta, y ahora les molesta que pasen tanto tiempo en la iglesia. Y yo veo a Pablo diciendo, es que ¿cómo se les olvidó de dónde los sacó el Señor? Ahora quieres regresar a vivir por el dinero cuando vivías solo, triste, en un cuarto. Ahora quieres volver a la fiesta cuando todos esos amigos te traicionaron y te dejaron. Ahora quieres volver a vivir como antes. Eso ha probado ser ineficaz. ¿Qué quiere decir ineficaz? Lo compara con la gracia de Dios. La gracia de Dios es eficaz. Y dice, esa manera de vivir no te va a llevar a Dios. No tiene capacidad de hacerte feliz. Y es débil. ¿Qué quiere decir? No tiene el poder para lograr nada. La pregunta que le hace Pablo a los Gálatas y que el Espíritu Santo nos hace a nosotros: no puedes perder de vista de dónde Dios te sacó. Y la pregunta es, ¿quieres volver a donde estabas antes? Entonces, ¿por qué estás tomando decisiones incorrectas? Y esto aplica en la religiosidad, porque a veces queremos ganarnos el amor de Dios en base a nuestros comportamientos, que también es incorrecto. Hoy quiero decirte, no hay ninguna situación posible de la vida que la gracia de Dios no pueda resolver. Lo que sea que hayas vivido, que estés viviendo, la gracia de Dios es suficiente, porque su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Su gracia es suficiente. El siguiente versículo, Pablo les muestra cómo es que ellos han vuelto al legalismo. Y ponme mucha atención. Dice el versículo 10: ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. ¿Qué les quiso decir? ¿Qué quiere decir? Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Lo que les está diciendo es: ustedes fueron libres de algo. Pon en mente de lo que Dios te libró. Para los judíos que estaban escuchando esto era muy claro. Acuérdate que había maestros que querían volver a instituir el judaísmo entre la iglesia en Galacia. Cuando dice los días, se refería a que ellos habían vuelto a guardar el Sabbat. Dice, ustedes han creído que pueden estar bien con Dios, o que Dios se enojaba a menos de que ellos guardaban el Sabbat. Empezaron a obedecer la ley de antes. Y les dice, ustedes siguen guardando los días, ustedes siguen guardando el Shabbat, pensando que eso los va a poner bien con Dios. Se les olvida que es por gracia. Luego les dice los meses. Había una creencia judía que hablaba de las nuevas lunas, que no tengo tiempo de hablar de eso, que era en diferentes meses. Y dice, ¿ustedes creen que siguiendo el Shabbat, las nuevas lunas, ustedes van a estar bien con Dios? Las estaciones, habla de las grandes fiestas como la Pascua, tabernáculos, el Pentecostés. Dice, ¿ustedes creen que haciendo todo lo que hacen de acuerdo a la ley judía, los años, cada 7 años tenían que descansar un año? Yo quiero ponerlo eso de nuevo en práctica.
Nomás que aquí dice que no. Trabajabas 6 años y el séptimo no hacías nada. ¿Cuántos dicen amén? Ya nos deben varios, algunos de nosotros. Pero Pablo les está diciendo a los creyentes: ustedes creen que haciendo cosas se van a ganar el favor de Dios. Le estoy hablando a puros cristianos. No hay nada que puedas hacer para ganarte su amor y su gracia. Él te ama tal cual eres. Él te ama. Fue Él quien te conoció primero y luego te permite a ti conocerlo a Él. Fue Él el que te amó primero. Él es el que con sus lazos de amor te atrajo a conocerle. El traer una bibliota o no bajo el brazo no te va a hacer que te ame más o menos. El que hables de cierta manera, el que vistas de cierta manera, no te va a hacer que te ame más o menos. Esto no quiere decir que podemos actuar como queramos y ahora hay una gracia. No. Pero quiere decir que en nuestra mente está claro que todo lo que tengo lo tengo sin merecerlo. Que soy salvo porque Él me ama y no lo merezco. Y nada más. Es todo. Yo no merezco nada. Fíjate lo que escribió un escritor bíblico, me encanta. Dice: el fracaso de una religión que depende de ocasiones especiales es que casi inevitablemente divide los días en sagrados y seculares. Fíjate bien esto. Dice: y a consecuencia, y la consecuencia casi inevitable es que cuando una persona ha cumplido meticulosamente los días sagrados, es propensa a pensar que ha cumplido sus deberes para con Dios. Tendemos a pensar: yo ya fui el domingo a la iglesia, yo ya di mi diezmo. Pero ¿sabes? El ser cristiano no es que hay unos días separados para Dios y otros no. Seguir a Cristo, fíjate bien esto, es vivir una vida entera con Él en el centro. No solo cumpliendo ciertos momentos o situaciones o cumpliendo con ciertas cosas. Jesucristo dijo: no dijo yo he venido para que tengan religión. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es esto? Él vino a que nuestra vida sea transformada. Yo no alabo a Dios y sirvo a Dios los miércoles y los domingos. Yo lo sirvo y alabo los lunes, los martes y los miércoles. Vengo con otro grupo de personas a que me animen a servirlo. Pero los jueves, los viernes, sábados, estoy todavía en un sacrificio de adoración a Él, con un compromiso de saber que mis días son para Él. Si hacemos del seguir a Cristo algo que consiste en cumplir ciertos parámetros o momentos especiales, hemos convertido nuestra relación con Dios en una religión. Y Pablo está yendo bien duro en contra de la religión. Para el que es cristiano de verdad, todos los días son del Señor. Para el que es cristiano de verdad, todos los días son del Señor. Leí esto que te quiero leer. El fundamento central de la seguridad cristiana no es que tanto tu corazón está puesto en Cristo. ¿Qué pasó, pastor? No, ahí no está el fundamento. El fundamento es la manera inquebrantable en que Él ha puesto su corazón en ti, en que Él te amó primero. Ahí está. Eso es lo que produce seguridad en el cristiano. No es que tanto oro y que tanto le busco, es que yo sé que Él me amó, Él se fijó en mí, Él me escogió. Y si Él lo hizo, ¿cómo no amarlo? Él puso su corazón en mí, ¿cómo no devolverle un poco de ese amor? Somos conocidos
por Dios. Tu anhelo debe de ser: yo quiero conocerte a Él. No voy a poner a ningún ídolo que me interrumpa de amarte y de relacionarme contigo. Termino con el último versículo, los últimos dos, 19 y 20 del capítulo 4, para que puedas entender el clamor de Pablo. Dice: queridos hijos, que me causan un dolor increíble, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora entre ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo hace que se me caiga la cara. No lo puedo creer, que cambien a Cristo por otra cosa. ¿Sí entiendes el corazón de Pablo? Yo espero y puedas entender el clamor del Espíritu Santo sobre tu vida. Él debe de ser lo primero. No porque religiosamente me tengo que forzar a hacerlo, sino porque yo entiendo que Él me perdonó sin yo merecerlo. Yo volteo atrás y recuerdo de dónde Él me sacó, y reconozco que qué sería de mí si Él no me hubiera encontrado. Porque reconozco que Él se fijó en mí, Él puso su mirada en mí, Él puso su corazón en mí. Él me adoptó, Él me hizo hijo, Él me hizo heredero, me perdonó los pecados. Ahora soy heredero juntamente con Cristo. El Padre ve, me voltea a ver y Él ve a su hijo. El miércoles pasado me recordaba Sinué y me decía: no nada más cuando un padre romano adoptaba al hijo, no nada más le daba todo lo que era de él. El nombre y el linaje era como si fuera de sangre del que lo adoptó. Si un romano adoptaba a alguien, ahora era como si fuera su hijo de sangre. Para la gente es como si fuera el hijo de sangre. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso Pablo dijo: me dan dolores de partos, porque quiero que sea Cristo formado en ustedes. Estoy perplejo de las decisiones que están tomando. Vuelvan a Él. Hoy el llamado es: voltea atrás, vuelve atrás y vuelve a comprometerte con Él. No permitas que nada te separe de su amor. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, yo pido que tu palabra nos cambie, nos transforme. Espíritu Santo, habla a nuestra mente, a nuestro intelecto, Dios, de aquellos que hemos desviado nuestra mirada, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas, que se nos ha olvidado de dónde nos rescataste, y que al dejarte a ti estamos volviendo a una condición peor. Espíritu Santo, permítenos volver a ti. Permítenos conocerte a ti. Ahí donde estás, dile: Señor, no permitas, Señor, que yo olvide de dónde me sacaste. ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras salvado? ¿Dónde estaría mi familia? ¿Dónde estaría mi esposa, mis hijos? Señor, y hoy te agradecemos. Puedes darle gracias porque Él te salvó, porque Él cambió tu futuro. Puedes decirle gracias ahí donde estás. Puedes decirle: Señor, te agradezco tanto que me hayas rescatado, que hayas llegado a mi vida en el momento indicado.